Paz de Cristo, hermanos y hermanas, paz de Cristo a la iglesia de Huamantla, allá en Puebla, a toda la familia y a los amigos que siguen estas transmisiones. Deseamos que nuestro Señor Jesucristo los siga bendiciendo en todas las áreas de su vida. Esperamos, mientras el Señor lo permita, pues continuar con este proyecto, seguir trabajando de manera virtual para llegar hasta donde ustedes están, mientras nuestro Señor Jesucristo dispone de otra forma para congregarnos en un solo lugar de manera unánime. Te voy a invitar, hermano, si me acompañas allá en tu hogar, para comenzar a meditar en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y presentarle a Dios este mensaje y que Él hable a todo nuestro ser. En el nombre de Jesucristo, Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos. Reconocemos a la luz de tu palabra que tú eres Dios. Señor Jesús, tú eres ese Dios que tomó forma humana, que se encarnó y que ha venido manifestándose a lo largo de la historia de muchas maneras, Padre eterno. A ti te proclamamos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, Señor bendito. Te presentamos esta palabra, este mensaje, y rogamos, Señor, que tú lo uses para edificarnos, para ayudarnos, para consolarnos, según sea la necesidad de quien lo escuche, Padre eterno, disponiendo nuestro corazón. Yo te presento, Señor Jesucristo, todo, Señor, todo lo que se usa para la elaboración de estos mensajes, que sean bien usados, bien administrados, y que tú, Padre eterno, te agrades en todo lo que hacemos, Señor, porque procuramos hacerlo para ti. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Hermano, te voy a pedir ahí en tu casa abre tu Biblia, por favor, en el libro a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Este mensaje, hermanos, se titula La palabra eficaz. Miren, hermanos, estamos acostumbrados a recibir la palabra de Dios, lo que Él dice, de muchas formas. Unas muy populares, unas formas muy conocidas, pero también hay otras que no son tan, que no se manejan de manera general. ¿Sí? Por ejemplo, una de las formas más comunes y conocidas es a través de esto, a través de una predicación. Solemos decir que se predica la palabra de Dios. Otra de las formas más comunes y populares también para escuchar y recibir la palabra de Dios es a través de la Biblia, a través de la lectura, leyendo. También se dice que nosotros recibimos la palabra de Dios. Las otras formas, solamente te voy a mencionar unas dos. Otras formas un poquito menos ordinarias, un poquito menos usuales, son, por ejemplo, cuando el Señor habla a través de una profecía, a través de un siervo, a través de alguien. Él tiene a bien dar alguna palabra y de esa manera recibirla. Otra es a través de sueños, soñar. El Señor en ocasiones nos habla también de esa manera a través de algún sueño o también en visiones, ¿sí? Son algunas de las formas en que nosotros estamos acostumbrados a recibir la palabra de Dios. La palabra, hermanos, también tiene otra faceta. Suele llegar a verse a la misma palabra de Dios como
una válvula de escape, hermanos, a la que llegamos a recurrir solamente cuando hay algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna dificultad. Es una forma, hermanos, en que también llega a verse la palabra de Dios como un correctivo, cuando puede verse como algo preventivo. ¿Sí? El Señor tiene cuidado de nosotros. Él mismo dice que al hijo que ama lo corrige, y desgraciadamente en ocasiones llegamos a ver la palabra de Dios un poquito más como correctivo que preventivo, ¿sí? Otra faceta que tiene la palabra de Dios es que esta palabra, hermanos, cuando la llegamos a recibir, tendemos a pensar que esta palabra es incapaz de provocar en nosotros algo que nos desagrade. Siempre esperamos de la palabra de Dios, cuando la recibimos en la forma que sea, esperamos recibir de ella algo que nos agrade. Y sí, es cierto, es verdad, la palabra de Dios cumple con eso, pero hay otras ocasiones en que el Señor habla, se dirige a nosotros y dice cosas que no nos agradan, cosas que nos incomodan, cosas que nos mueven y no lo esperamos, ¿sí? También habla el Señor de esta manera. No suele verse a la palabra de Dios como algo que se dirija específicamente hacia nosotros. Escuchamos, vemos, atendemos a la palabra de Dios, pero en ocasiones de manera general, no de una manera específica, no de una manera directa y personal para cada uno de nosotros, hermanos. Y esto me lleva a pensar en algunos aspectos. Mira, déjame decirte, en primer lugar, hermano, ¿qué representa la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué representa la palabra de Dios para ti? De una forma, como te mencioné hace ratito, de una forma general, yo creo que todos tenemos a la palabra de Dios como sagrada, como algo sacro. Creemos que es verdaderamente la palabra de Dios, que es Él el que está hablando, y es algo muy importante para nosotros, y le damos el valor de sagrado. Y es real, porque existe un verdadero respeto y consideración para ella. Eso es cierto, hermanos. Eso representa la palabra de Dios para nosotros, para la mayoría de los que conocemos algo de la palabra de Dios. La palabra, hermanos, también debe representar o representa para nosotros, se dice, que es una guía o un instructivo, hermanos, que a través de ella el cristiano lleva una vida recta, correcta, lo más que se puede, haciendo el esfuerzo debido, una vida que nos conduzca por un buen camino, que nos acerque a nuestro Señor, que nos lleve por sus caminos. Y si nosotros nos guiamos y nos basamos en ella, entonces vamos a tener un camino, una vida de rectitud mejorada comparada a lo que antes éramos, ¿sí? Esa es otra característica de lo que debe representar para nosotros la palabra de Dios, hermanos. También debe representar para nosotros, o lo representa, sabemos que es una forma en la que Dios habla. Lo que estamos diciendo, hermanos, creemos a la voz de Dios, que Él nos habla así a todos. Él se dirige de una manera general, de una manera sencilla, a todos por igual, a través de su palabra, ¿sí? Sea como sea que la recibamos. Recuerda lo que mencioné al principio, quizá en una predicación, quizá leyendo, quizá en una profecía, en un sueño, en alguna visión, o no sé, gloria a Dios también por los que de una manera mucho menos convencional escuchan la voz audible de nuestro Señor. Pero sea como sea, hermanos, la forma en que recibimos la palabra,
creemos que es su voz que nos está hablando así a todos. Recordemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Rápidamente, hermanos, Juan 1, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienes, hermano? Dice así la palabra del Señor. Perdón, hermanos, están delgadas las páginas y ustedes saben que en ocasiones se pegan. Dice la palabra de Dios. Juan 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Reconocemos, hermanos, entonces, a la luz de su palabra y quizá estudiando un poquito, meditando en ella, reconocemos que la palabra, estas letras que nosotros leemos, es Dios, son Dios. No solamente son grafos, no solamente son letras, no solamente son símbolos, sino que es alguien. Creemos por fe que estas letras, esta palabra, como se nos llegue a presentar, creemos que es Dios, con seguridad. Creemos que no es algo, sino que es alguien que tiene vida y que se manifiesta a través de la forma en que llegue hacia nosotros. Recordemos las formas, quizá en predicaciones, leyendo, en una profecía, en un sueño, en una visión o en una voz audible, por ejemplo, ¿sí? Pero creemos que esa palabra de Dios es viva, como leímos en el texto base, es viva y eficaz, hermanos. Esto es lo que debe representar para nosotros la palabra de Dios, la divina palabra. Y repito, dice el texto de Hebreos 4:12 que esta palabra es viva y es eficaz, hermanos. Pero también, hermano, ¿qué representamos nosotros para la palabra de Dios? Nosotros tenemos un concepto de la palabra, lo que representa, lo que es para nosotros. Pero si yo te acabo de mencionar que creemos a la luz de su palabra, a la luz de lo que él mismo dice, creemos que él es alguien que está vivo. ¿Qué representamos nosotros para Dios? En este caso, para la palabra, ¿qué representamos para él, para la palabra de Dios? Como acabamos de leer en Juan 1, la palabra es Dios. El verbo, una acción que se hace, es una palabra. Esa palabra es Dios y Dios es la palabra, es lo que dice ahí en Juan. Y nosotros, hermanos, debemos tener siempre presente que nosotros estamos al descubierto ante Dios. Si Él es alguien que vive, si Él es alguien que está al pendiente de todo, pues naturalmente debemos tener presente que Él en todo momento está al pendiente de nosotros. Y eso nos debe llevar a pensar o nos debe llevar a meditar para no ignorarlo. ¿Qué representamos nosotros para Él? No ignorar que su atención siempre está puesta en nosotros. Y no de manera general, hermanos. No de forma general, sino de forma individual. Dios, la palabra, ¿qué piensa? ¿Cómo nos ve, hermano? ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Y cuál es nuestra condición ante su palabra, hermanos? Es una pregunta que yo me he llegado a hacer y meditaba en esto y yo decía, ciertamente recibo la palabra de muchas formas, leyendo, orando, en un pensamiento muy fuerte, de muchas formas, ¿sí? Pero yo decía, ¿y qué pensará de mí?
¿Cómo me verá? Recordando que nuestra condición ante Dios, ante Él, nuestra condición es la misma que la de un hijo ante su padre. Él sabe cuál es nuestra condición. Nosotros conocemos la condición de nuestros hijos. Los que tenemos hijos sabemos cuando algo les aqueja, cuando están molestos, cuando obedecen, no desobedecen, etc. Entonces, esa misma condición, hermanos, es la que nosotros tenemos ante nuestro Dios, ante la palabra, ¿sí? Jesucristo mismo dijo, hermanos, en una ocasión, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, Él en una ocasión dijo así: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo mismo se sabía en esta condición, en esta situación. Él sabía que estaba en eminencia y él dice, pues las Escrituras, todo lo que está escrito, la misma palabra da testimonio, es decir, dice algo de mí. Por eso te estoy mencionando esto. ¿Cómo estamos nosotros ante la palabra, ante Dios? ¿Qué representamos nosotros para la palabra, para Dios? Y si en este texto que leímos de Juan 5:39, Jesús dice que las Escrituras dan testimonio de Él, la misma palabra, ¿qué testimonio dará de nosotros? ¿Qué dirá de nosotros? Por esto te lo digo, en base a esto, hermano, ¿sí? Analizando, hermano, pensando, meditando, yo veo algo más. Yo veo también que la palabra, que Dios, cuando habla, dice algo. Y yo creo, hermano, de verdad, a la luz de la palabra y por las situaciones que llegamos a pasar, que Él permanentemente está hablando. Él en este momento, en esta hora, está hablando. Y está hablando de manera general y de manera personal. Te voy a decir algo, mira, en lo general, la palabra está hablando y dice, tú analiza el tiempo, ve la situación y escucha la voz de Dios. Él es el que dice, yo soy el cumplimiento de las promesas. Yo soy el que está haciendo que se cumpla el tiempo. Muchos vemos que hay promesas de parte de Dios que se están cumpliendo, que se cumplen a diario en nuestra vida. Él no falla, no ha fallado nunca en lo que ha dicho. Y Él permanentemente está diciendo, yo soy ese cumplimiento de las palabras que ya dije, que son promesas. También la palabra dice, yo soy quien tiene el control de todo. Analiza, ve la situación en la que todos nos encontramos y Él sigue diciendo, yo soy quien tiene el control de todo. Hubo sueños, hay sueños y proyectos que se llegaron a truncar, se llegaron a interrumpir, pero muchos otros surgieron, muchos otros siguieron, pero a pesar de eso, hermanos, Él es la palabra quien dice, yo soy el que tiene el control de todas las cosas, hermanos. Yo llegué a ver, hermanos, el año pasado que el Señor nos concedió llegar aquí a Huamantla. Yo miraba a la gente, llegamos en los días de la feria, cuando estaban haciendo preparando la Huamantlada y sus eventos de feria. Y yo veía cómo nadie les podía quitar la alegría ni la expectativa que tenían, porque las ventas iban a ser muy buenas, iba a recibir mucho turismo, cosas así. A mí me tocó ver eso. Y este año, hace un mes aproximadamente, en agosto, que ya hicimos el año, hermanos, me tocó ver cómo todos esos sueños, todas esas esperanzas que tenía la gente fueron truncadas.
fueron desvanecidas, porque el Señor es el que habla, el que tiene la última palabra y dice, yo soy quien tiene el control. Él permanentemente está hablando, la palabra permanentemente se está cumpliendo, ¿sí? Él también dice, la palabra menciona, yo soy quien da y yo soy quien quita. Supimos de enfermos y la mayoría de ellos sanaron. Muchos sanamos. Él hizo milagros, pero también tomó vidas, quitó negocios, pero también te decía, hizo prosperar otros. La palabra de Dios dice, yo soy quien llama a cuentas. Te acabo de mencionar, Él tomó las vidas que quiso y las seguirá tomando, porque Él dice, yo soy el que da y el que quita. Él llamó a muchos a cuentas. Y hermano, demos gracias a Dios, porque si no nos llamó ahora, es seguro que nos llame después, pero nos llamará a cuentas, hermano. Hay que tener presente eso siempre, siempre, hermanos. Él habla de manera general. Yo no sé cómo recibas la palabra, pero Él dice estas cosas de forma general. También, hermano, habla y dice cosas de manera personal, ¿sí? Y es donde yo me identifico, donde yo me guste o no me guste, digo amén, porque yo estoy delante del Padre, estoy delante de la palabra, estoy delante de Dios, estoy ante el tribunal de Cristo. En algún momento estaremos ante el tribunal de Cristo y yo ya me veo ahí. No sé tú, hermano. En lo personal, yo percibo que la palabra dice, yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre. Vives bajo mi cobertura y tienes mi palabra por ley. Te mencionaba hace rato que nuestra condición ante Dios es la misma que la de un hijo ante un padre en un hogar. Bueno, pues la de nosotros de manera personal es igual. Él permanentemente está hablando y recordándonos, diciendo, yo soy tu Padre. Vives por mí, vives gracias a mí. Estás bajo mi cobertura, no te salgas. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97, dice, Señor, cuánto amo tu ley. Y eso es lo que el Señor dice de nosotros también en lo personal. Nuevamente la palabra dice, yo soy quien te hizo. Conocemos que la palabra llega a mencionar que Él nos hizo a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Y Él dice, yo soy quien te hizo. Te veo a mi imagen y a mi semejanza. Conocemos esa figura del platero que refina, que está refinando la plata en su taller cuando la está fundiendo, y yo no lo he comprobado sinceramente, pero lo creo cuando me lo enseñaron, cuando lo escuché, yo lo creí, que cuando la plata está en un estado perfecto, cuando está lista para trabajarse, es cuando está completamente cristalina, cuando se refleja el rostro del platero, de quien la está trabajando, cuando se refleja es que entonces está lista, ¿sí? Y es entonces cuando el Señor dice, yo soy quien te hizo. Perfecciónate, busca acercarte a mí, porque yo te veo a mi imagen y semejanza. Y la única forma en que el Señor se vea a través de nosotros, que la gente vea su rostro a través nuestro, es como Él dice. Que creamos de verdad que Él nos hizo a nosotros y que somos su imagen y semejanza. También la palabra dice, yo soy fiel y verdadero. Te veo como yo. Has esperado solamente en mí, has esperado únicamente en lo que yo diga. Estás y te sientes bajo mis manos, bajo mi cobertura, bajo mis alas, bajo mi sombra. Yo soy fiel y verdadero y has esperado así.
El Salmo 121, sabemos que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese es un pasaje, es un texto de esperanza. Y es ahí donde se nota la fidelidad y la veracidad de la palabra. Él dice: yo soy fiel. También dice, o espero que diga de todos nosotros: yo soy feliz contigo. Te veo con agrado y me gusta todo lo que dices y todo lo que haces. Me gusta cómo te conduces, me gusta cómo andas en rectitud, me gusta cómo buscas mi rostro, me gusta cómo buscas de mí. Y el Señor se agrada. Y eso es lo que la palabra de Dios dice también de manera personal, de una forma directa, hermano. Eso es lo que la palabra de Dios debe representar para nosotros y lo que nosotros debemos representar para la palabra. Para muchos, hermanos, estos tiempos fue un tiempo de tristeza. Fue un tiempo donde se cumplieron palabras, promesas que no llegaron a agradar. Pero así es el Señor. Las circunstancias, hermano, estoy por terminar. Las circunstancias hacen salir a flote muchas cosas. Como te mencioné, para algunos el cumplimiento de la palabra, para muchos llega a ser una desgracia. Les crea confusión al ver que suceden cosas diferentes a las que esperaban y deciden pretender que las cosas están bien, omitiendo la realidad, hermanos. Es muy triste cuando el Señor es soberano. El cumplimiento de la palabra, hermanos, debe encajar y debe cuadrar perfectamente con nuestra vida. ¿Sí? A ver si me explico. La palabra debe ser paralela a nuestra vida. Debe ser nuestra palabra, nuestra vida debe reflejar lo que dice la palabra, es lo que quiero decir. Si parece que hay algo diferente en nuestra vida real y en la palabra de Dios, si algo no encaja, si algo parece que está fuera de lugar en nuestra vida, comparándolo con la palabra de Dios, pues habría que prestar atención y hacer un análisis. El Señor nos invita en ocasiones, dice: pónganse a cuentas conmigo. Vengan y pongámonos a cuentas. Hay que prestar atención a lo que dice la palabra. Quizá nos encontremos, alguien se encuentre en una situación en la que ve que las cosas, su vida no van de acuerdo a la palabra de Dios. Habría que hacer un análisis, hermanos. Habría que hacerlo. Vale la pena. La forma de comprobar que la palabra es viva y eficaz, si hiciera falta, hermanos, si fuera necesario, pero la verdad es que no hace falta comprobarlo. La palabra es viva, la palabra es eficaz y se comprueba cuando esta misma palabra, cuando el Señor mismo escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón para sacar a relucir lo que hay en nosotros, hermanos. Pero bueno, habría que permitir que la palabra hiciera eso en nosotros, que como es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre en nosotros para escudriñar lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? A lo mejor en ocasiones no nos atrevemos a permitir que la palabra penetre en nosotros porque va a sacar a relucir algo. Pero como te decía anteriormente, vale la pena permitir que se haga este análisis, si acaso algo no cuadra. Y conociendo que la palabra es Dios mismo, hermanos, debemos tener presente que siempre se va a dirigir a nosotros. La palabra es Dios. Dios es la palabra, es viva, es eficaz, es alguien que está vivo y que lo que hace, lo hace bien, eficazmente. Entonces, siempre, de alguna manera o de otra, se va a dirigir
a nosotros. Te he repetido, te he dicho en otras ocasiones que Jesús mismo dijo en una ocasión que Él no vino a los enfermos, que Él vino, a los enfermos, no vino a los que están sanos, es decir, no vino a los que no lo necesitan, Él vino a los que lo necesitan. Y es así cuando Él mismo, quien es la palabra, se convierte en la medicina eficaz y no solamente en un remedio superficial y temporal, hermanos. Pero hay que tener presente todo esto, hermano, que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra es Dios y que Dios es la palabra y que nosotros deberíamos permitir que Él penetre en nosotros para que escudriñe lo que hay en cada uno, hermano. Yo deseo, hermano, que allá donde estás en casa, el Señor te haga sentir algo, te haga recordar algo para meditar y ponerlo por obra, ¿sí? Deseamos también que nuestro Señor Jesucristo siga bendiciendo toda tu vida, como mencionamos al principio, y esperamos con su ayuda vernos pronto, ya sea por Puebla, ya sea aquí en Huamantla, todos son bienvenidos, quien tenga a bien, o a donde el Señor nos lleve, esperamos llegar a vernos pronto. Vamos a despedirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre del cielo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos.